Lo que vamos a ver es contemplar el pasaje del buen samaritano a través del arte, y sobre todo es contemplación, así que pues voy a intentar hablar lo menos posible para que lo puedan ver, y espero que dejar unos minutos al final para que la quiera compartir algo, pues lo pueda hacer. Y es muy bonito porque vamos a poder aplicar lo que vimos ayer, ¿no? Del buen samaritano. ¿Se acuerdan de primero ver a Cristo, el buen samaritano, después de la conferencia de Patricia maravillosa, y después de la conferencia del cardenal, cómo nosotros podemos ser buenos samaritanos? Así que pues les dejo para su reflexión. Este tema me lo dieron, me pidieron en mi comunidad que les diera algo sobre la misericordia y el arte. Así que pues tuve que escoger, era muy amplio el tema y a ver qué cogía, ¿no? Así que pues escogí el tema del buen samaritano. Después decidí centrarme en la pintura, porque también podía ser la escultura. Esa es la única escultura que van a ver, que está en el Jardin des Tuileries en París, del buen samaritano, pero el resto vamos a dedicarnos a la pintura. Y después también tenía que ver cómo presentarlo, así que también decidí hacerlo por orden cronológico. Así también tenemos una pequeña visión cultural de la evolución de la pintura con el tema del buen samaritano. Y vamos a recordar un pasaje, yo creo que ya todos se la saben, ¿no? Pero el texto evangélico. Voy a coger únicamente el inicio. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y cercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Lo voy a dejar aquí, pero ese es el texto que van a tener de trasfondo de todas las obras que vamos a ver. Y ahora nos vamos a ir al arte. Empecé por la Edad Media. Y para la Edad Media cogí una obra francesa, que es la Catedral de Saint-Étienne-de-Bourges, que es del siglo XIII. Aquí ven la parte exterior y el interior. Obviamente es una vidriera que vamos a ver después, anónima porque no se firmaban, y que recoge la parábola del buen samaritano. Aquí lo que hace es que los artistas del siglo XIII vieron en el Evangelio no solamente una escena, sino un misterio, ¿no? Lo que teníamos que ver nosotros también, ¿no? Y ampliaron la historia del viajero que sale de Jericó y que va a Jerusalén, que va de Jerusalén a Jericó, e hicieron de ella la historia de toda la humanidad. Por ello lo que les puse aquí, ¿no? El hombre es asaltado por ladrones que le quitan la túnica. Es el diablo que lo despoja de sus vestiduras de la inmortalidad. Mientras yace desnudo y herido en camino, pasan un sacerdote y un levita. Ambos imagen de la antigua ley, de la ley de Moisés, que no fue capaz de curar a la humanidad enferma. Finalmente llega el buen samaritano que venda las heridas del moribundo, le monta en su cabalgadura y le lleva a la posada. El buen samaritano es Jesucristo en persona. Él venda las llagas de la humanidad que Moisés no había podido curar y la conduce a la posada, es decir, a la iglesia. Este es el sentido profundo de esta parábola que recogieron los padres de la iglesia, San Agustín y otros, y que en la Edad Media se ve en prácticamente todos los vitrales que se encuentran en las catedrales. Encontré 3 o 4 por lo menos en Francia, y hay una que está en la Catedral de Sens, que no encontré la foto en internet, donde el hombre que sale pone homo, es decir, es el hombre, no es un nombre concreto, es la humanidad. Aquí es el deambulatorio donde está la vidriera, y aquí está representada. Así que ven desde
los medallones que están, es que estoy al revés, pero bueno, es la historia del buen samaritano. Así que ven A, B, C, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, bueno, toda la historia, lo vamos a ver después en un vídeo. Y del otro lado hay otras escenas que pueden sorprender, que es la creación y el pecado, la alianza y la idolatría y la flagelación y muerte de Cristo. Cuando se entiende la parábola como acabamos de verlo, entiendes el porqué de todas las imágenes que están alrededor, porque es el hombre pecador, ¿no?, que cae, ¿no?, y que es redimido por Cristo. Lo que pasa es que no le he puesto el sonido. Perdón, pero me voy a regresar. Tiene una cosita, un cable aquí. Solo hay este vídeo, no hay más, pero bueno, si se puede poner sonido mejor. Sí. Sí. Sí, es uno que tiene este. Sí. Aquí, de este lado. Aquí. Ya, espero que funcione. Así que con esto se entiende mejor la existencia de esos comentarios alrededor de la parábola de creación y pecado, alianza y idolatría y flagelación y muerte de Cristo, ¿no?
se puede leer con varios sentidos, ¿no? En comprensión o dirección en el vitral. Está compuesto de 22 escenas con 66 personajes, todo el vitral entero de esta catedral. Aquí es un vitral de la Catedral de Chartres que también representa el buen samaritano y con prácticamente las mismas escenas. Y hay muchísimas en las catedrales. Nos vamos a ir ahora al siglo XVI. A partir del siglo XV, los humanistas promueven una cultura más antropocéntrica que, sin renunciar a la espiritualidad tradicional, intentan conciliar el humanismo con la fe cristiana. Y es sobre todo a partir del siglo XVI donde se va deslizando un poquito del misterio que vimos en la Edad Media hasta un sentido más profano, donde se da más énfasis en la forma, en la belleza formal, que en el contenido más espiritual, digamos, ¿no? Y a veces parece que la historia sagrada es un pretexto para que el artista busque la belleza, sobre todo imitación de la antigüedad, ¿no? de los modelos de la antigüedad. Y es interesante porque solo el Renacimiento español es el que mantuvo la vinculación con la tradición medieval, pero el resto se fue deslizando un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí es un cuadro de Paolo Veronese, que es el final del Renacimiento, y es Cristo, la disputa con los doctores, Cristo en el templo, ¿no? Y se ve perfectamente los modelos de la antigüedad. Y más que transmitir el misterio de Jesús, pues le interesaba más la forma, ¿no? del cuadro. Este también es del mismo, y este sí es el buen samaritano, que realmente pues yo supe que era el buen samaritano por el título, pero no es que es tan evidente que sea el buen samaritano. Nos cuesta un poquito encontrar los elementos del texto evangélico, ¿no? en este cuadro, ¿no? Si vemos al buen samaritano y al hombre herido en la esquina izquierda. Aquí lo ven en grande. También, si dividimos el cuadro, vemos que el buen samaritano y el hombre herido están a la esquina, ¿no? Encontramos también a los dos personajes, el levita y el sacerdote, pero hay que buscarlos, pero aquí está, y aquí está el otro. Y de hecho hay otro personaje aquí que no se sabe quién es, pero que aparece. También está la cabalgadura, eso sí, y un perro, que no aparece en el texto evangélico, pero bueno, aquí está, ¿no? Parece más que el objetivo es más pues deleitar con el arte que realmente explicar el pasaje evangélico. Vamos con otra obra del Renacimiento, un italiano, Jacopo da Ponte Bassano. Es conocido sobre todo por haber convertido los cuadros de temas religiosos en ocasiones de reproducir escenas campestres. Tiene una muy famosa del Arca de Noé, donde realmente lo interesante son todos los animales que pintan, ¿no? Más que el tema de Noé. Y su obra es como anticipadora de la pintura de género, de las naturalezas muertas, ¿no? de ese momento, ¿no? Que se van a desarrollar en el siglo siguiente. Pero bueno, aquí está el tema del buen samaritano. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Aquí vemos el hombre herido, que parece ser más bien el centro, con el buen samaritano. Están también los dos, el levita y el sacerdote aquí. El caballo, ¿no? Aquí hay dos perros, ¿no? Y el paisaje, ¿no? que también es importante. Vemos el camino que baja al valle, unas montañas al fondo, ¿no? Aquí está, pero vemos que el tema, bueno, el centro es el rostro del hombre herido, y que el tema del buen samaritano se ocupa mucho más espacio en el cuadro, ¿no? Y con una posición geométrica triangular que era la preferida del Renacimiento. Aquí les puse algunos textos que me gustaron mucho para ayudar a interiorizar un poquito, ¿no? lo que acabamos de ver.
Es un texto de Benedicto XVI. Dice, la parábola enseña que el amor al prójimo debe ser no solo universal, sino también concreto y activo. ¿Cómo se comporta el samaritano de la parábola? Si el samaritano se hubiera contentado con acercarse y decir a ese desdichado que yacía en su propia sangre, pobrecito, cuánto lo siento, ¿qué ha pasado? Ánimo, o palabras así, y después se hubiera marchado, ¿no habría sido todo ello una ironía y un insulto? Hizo otra cosa. Nos vamos a ir al siglo XVII, como ven, voy rápido. Ya cogí más o menos algunas obras de cada época. Bueno, en la época del barroco, una de las características es que se acerca el arte al pueblo, pero añadiendo un aspecto más ostentatorio, espectacular, se ve en el movimiento, en el dramatismo. Aquí ese texto es un texto oficial que dice, el arte debe excitar, a amar y a servir a Dios, debe prevenir contra los errores de la herejía, hasta el inicio del protestantismo, debe ser didáctico y seductor para inducir en el camino de la salvación. ¿Sí? Llega muchísimo más a los sentidos. Y esta escena, que aquí la puse en grande, la vamos a encontrar muchísimo en las representaciones del buen samaritano, ¿no? Del el buen samaritano subiendo al hombre herido en la cabalgadura. No sé. Y aquí cogí otras obras. Este es un pintor flamenco, que vean la diferencia con el cuadro anterior del Renacimiento, que a primera vista podía parecerse al cuadro de Jacopo da Ponte Bassano. Son los mismos personajes, ya no aparece el perro, pero vamos a ver algunas diferencias. Los dos personajes principales están ahora a la derecha, aquí, ¿no? El paisaje es más llano, porque es el paisaje de Flandes, ¿no? Y cobra más importancia también que en el cuadro anterior. Y lo que es interesante es que el buen samaritano está curando al hombre herido, ¿no? Que está tendido en el suelo, herido, el cuerpo más corpulento y recibe más iluminación. Sí, parece ser más bien el protagonista, el hombre herido. También hay más dramatismo en los rostros, más movimiento, llega más a la sensibilidad. Y encontramos aquí, bueno, los mismos personajes, los rostros, el levita y el sacerdote, o lo contrario, no sé en qué orden están, y aquí el caballo, ¿no? Y ya no está el perro. Y el paisaje, ¿no? Este otro cuadro también es de un pintor flamenco. Aquí hay, como van a ver, más importancia al paisaje, y el protagonista sigue siendo el hombre herido. Aquí vamos a volver a ver en detalle. Composición. Ven aquí, el paisaje tiene más importancia. Y vemos igual el rostro, el hombre herido, el sacerdote, levita. Y aquí cogí otro texto de Benedicto XVI que me gusta mucho, la verdad. En la parábola del buen samaritano, 3 figuras entran en acción. Las 2 primeras practican la indiferencia, pasan de largo. El buen samaritano, en cambio, observa, escucha, se detiene y da lo que puede: tiempo personal, recursos económicos. Además, gratuitamente, sin esperar resultados, sin esperar nada a cambio. No practica la lógica infantil, la lógica del cálculo y del beneficio, que es dar para que me den, sino que se mueve por la lógica de la gratuidad. Y ahora vamos a irnos a otras pinturas que me encantan, la verdad. Luca Giardino, italiano. Ahora se centran únicamente en los 2 protagonistas, el hombre herido y el samaritano, que a veces aparece un personaje detrás, un caballo, pero realmente no son el centro del cuadro.
son secundarios. Y lo que es muy bonito es que la mayoría de esos cuadros que vamos a ver, el centro es o el corazón o la mano del buen samaritano que cura al herido. Y como vemos aquí, pero vamos a verlo después también, no es un nombre concreto, de hecho no se ve su rostro. Representa, bueno, el buen samaritano también, el rostro, aunque muchas veces toma el aspecto de un campesino, una gente sencilla, pero representa a todo hombre, toda persona compasiva que se inclina sobre la miseria del prójimo para aliviar sus sufrimientos. Y el hombre herido también representa la humanidad sufriendo, ¿no? Una humanidad que es bella, bueno, los cuerpos tan preciosos, ¿no? Pero golpeada por la vida. Y también yo cuando los veía, la asociaba a Cristo en su pasión, ¿no? Que también pues es el hombre, cogió toda nuestra miseria, ¿no? Cristo que sí, que sufre para redimirnos, ¿no? Y que se ha hecho hombre para poder justamente sufrir como nosotros, ¿no? Aquí, si ven la presentación, el centro es el corazón, y aquí el cuerpo del hombre herido, que ocupa la mitad del cuadro. Ven la iluminación, bueno, el barroco es como si pusieran focos, ¿no? de luz en algunos elementos, como una pieza de teatro, ¿no? Donde ponen los focos. Así que los focos son el rostro y las manos del buen samaritano. Y también pues el hombre herido, ¿no? Esta otra obra de Italia, que exactamente igual, no se ve el rostro del hombre herido, porque es la humanidad, ¿no? Y el cuerpo, y el buen samaritano, que aquí el centro es su mano, ¿no? El hombre herido que ocupa la mitad del cuadro, buen samaritano. Sí, es bueno, es un esbozo, no está terminado, de hecho, es el sirviente que lleva la carga. Es un personaje secundario, realmente no es importante. A ver, lo acabamos de ver, perdón, es que me fui hacia atrás. José Rivera, español, me gusta mucho también. Es lo mismo, representa lo mismo. Ven, aquí está un sirviente que le ayuda con el caballo, pero realmente no es el centro. Si vemos esta representación, no lo sé, la verdad, no he recogido todos los elementos, pero sí, a lo mejor. Aquí está, el principal es el hombre herido, que la iluminación, y vemos aquí el centro, el hombre herido que ocupa la mitad del cuadro, y el buen samaritano. Aquí es otra representación, es holandés, pero representa lo mismo. Y aquí ven las manos del que está curando, ¿no? Que de hecho es el centro del cuadro, sus manos. Otro cuadro alemán, lo mismo, la ternura del buen samaritano, ¿no? Curando. Igual el centro es su mano. Aquí se los puse todos para que tengan una visión de conjunto. La verdad son los que más me gustan, pero todo lo que te transmite, ¿no? de emoción, de sentimiento, de bondad, de ternura. Y aquí cogí otro texto del que fue el cardenal Bergoglio, bueno, el Papa Francisco, antes de ser Papa, ¿no? Me gustó mucho. Si la ternura del buen samaritano
No fue ningún sentimentalismo pasajero, todo lo contrario. El sentir compasión hizo que el samaritano tuviera el coraje y la fortaleza para socorrer al herido. Los flojos fueron los otros, los que por endurecer su corazón pasaron de largo y no hicieron nada por su prójimo. Esto ya lo puse en el blog, así que lo pueden descargar todo después. Después se los doy yo, pero para que sepan, porque si no quieren apuntar nada y solo contemplar, porque después lo pueden descargar todo. Nos vamos a ir al siglo XVIII y XIX, sobre todo al final del siglo XVIII, porque todo el inicio es más o menos igual que el barroco. Pero a partir de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, se van a empezar a secularizar los símbolos cristianos. De hecho, la pintura religiosa escapa de la Iglesia y pasa a manos de laicos, no totalmente, pero en buena parte. Y es interesante porque algunos artistas aún de temas religiosos ya no se dicen creyentes. Y muchísimos cuadros, aunque tengan temática religiosa, se exponen en salones de exposiciones, ya no en lugares de culto. Así que obviamente te quita muchísimo pues, del sentido de la fe de evangelizar. Es una obra de arte, ¿no? Ya no es lo mismo. Esta sigue el estilo barroco. Ven otra vez la escena del buen samaritano que sube el herido al caballo. Este también más o menos recoge el mismo tema. No hay grandes novedades. Hasta que empiezan diferentes estilos. Vamos a ver algunos. El neoclasicismo, aquí lo que hace es intentar someter la creación artística a reglas racionales, ¿no? Con modelos de validez universal, ¿no? Recogiendo, se llama neoclásico porque recoge justamente el clásico y la antigüedad. Si se recupera la finalidad educativa del arte, pero ya no en provecho de la religión o de la moral cristiana, sino más bien para ilustrar los ideales de la ilustración, ¿no? Y es muy interesante porque se toman modelos cristianos, pero no al servicio de los ideales de la ilustración, de la revolución, bueno, toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse un cuadro de Jacques David, que es la Mort de Marat, bueno, es un revolucionario. Y si se fijan, el brazo copia el cuadro de Caravaggio, que es el entierro de Cristo. Así que coge modelos cristianos, pero ya le cambia totalmente el sentido, ¿no? Ahora el que salva al pueblo no es Cristo, es un revolucionario, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a ir al tema de buen samaritano en esa parte. Hay muchísimo más enfoque en el dibujo, como ven ahora, ¿no? Y también es interesante porque en el barroco el hombre herido, por ejemplo, era la humanidad. Aquí es un hombre concreto, ¿sí? Y el buen samaritano también, ¿sí? Aunque recoge toda la parábola, ahí sí están todos los personajes, ¿no? Y aquí, de hecho, el centro es el buen samaritano. Y aquí la presentación. Este es catalán, por eso se los puse. Aunque se fue a México. Leí un poquito su vida y se fue a pintar a México. Pero ese es catalán. Y también me gustó mucho la ternura del buen samaritano. Aquí igual. Aquí les puse los dos, ¿no? Para que vean que sí, son personajes concretos, individuales. Este es interesante, es polaco, ¿no? Cuando lo vi decía, pues a mí me parece una escena mitológica, no me parece el buen samaritano. Sí, únicamente se sabe que es el buen samaritano porque está el título, pero no más. Este también me gustó mucho,
que aunque sea del siglo XIX, realmente recoge el tema del barroco, ¿no? De la escena evangélica, con el centro igualmente la mano del buen samaritano que está curando al hombre herido. Que está en el centro. Pasar aquí. Y aquí cogí otro texto de Benedicto XVI. Con las palabras finales de la parábola del buen samaritano, anda y haz tú lo mismo, el Señor nos señala cuál es la actitud de todo discípulo suyo, la actitud que todo discípulo suyo ha de tener hacia los demás, especialmente hacia los que están necesitados de atención. Se trata de extraer del amor infinito de Dios, a través de una intensa relación con Él en la oración, la fuerza para vivir cada día como el buen samaritano, con una atención concreta hacia quien está herido en el cuerpo y el espíritu, hacia quien pide ayuda, aunque sea un desconocido y no tenga recursos. Este es un cuadro de Rembrandt. Ahora nos vamos a ir un poquito más en el siglo XIX, en el romanticismo. La filosofía alemana lleva hacia la exaltación del individuo, del sentimiento personal y subjetivo, y eso el arte va a expresar ese mundo interior. También se busca en oposición a los fríos ideales neoclásicos que acabamos de ver, una evocación más de lo trascendente, ¿sí? Más espiritual. Hay mucha referencia a la Edad Media, a monasterios, a cruces, bueno, aunque no siempre bien orientado, pero un poco más, ¿no? Este es un cuadro en inglés del buen samaritano. Siglo XIX también se puso mucho de moda el orientalismo, ¿no? Así que por eso también se ve en las obras, ¿no? Aquí el cuerpo del hombre herido. Este es de Delacroix, Jean Delacroix. Lo que me encanta es el gesto del buen samaritano, cómo le coge la cabeza. Ahí está el cuadro. Este también me gusta mucho. La ternura, cómo lo cuida. El samaritano, que es el centro. Este cuadro es el único que he encontrado en la Posada. Realmente no hay muchos, ¿no? Dentro de la Posada, aunque parece más un pretexto para diseñar un ambiente oriental, muy a la moda de la época, pero aún así está precioso, ¿no? El cuadro. Y el cuerpo del herido me suena a Cristo, ¿no? Cuando lo veo, ¿no? Pero toda la escena. Aquí se ve un poquito así en detalle, sí. Sí. Sí, es porque está muy de moda toda la parte oriental de África del Norte y todo, bueno, todos los cuentos orientales, y ahí lo representaron. Y la mujer y la niña nunca salen en las representaciones del buen samaritano. Aquí está el cuadro. Nos vamos a otro texto, Benedicto XVI. Dios mismo, que para nosotros es el extranjero, el lejano, se ha puesto en camino para hacerse cargo de su criatura maltratada. Recuerden el vitral de la Edad Media. Dios el lejano en Jesucristo se convierte en prójimo. Cura con aceite y vino nuestras heridas, don salvífico de los sacramentos, y nos lleva a la posada, la iglesia,
en la que dispone que nos cuiden. Esta forma es una contemplación profunda de la parábola que nos afecta, pues no mitiga el gran imperativo que encierra la parábola, sino que le da toda su grandeza. Por fin descubrimos que para que nosotros podamos amar, necesitamos recibir el amor que Dios nos regala. Ahora nos vamos a otro estilo, que es el realismo y el naturalismo. Y aquí los artistas empiezan a rechazar toda la evasión imaginativa del romanticismo y querer presentar el presente, pero un presente un poco convulso políticamente, sobre todo, y socialmente, dejando la imaginación y sustituyéndola por la observación, ¿no? Es la época de la ciencia, el positivismo, y que muchas veces descarta todo lo que es la metafísica y la religión. Bueno, aunque este pintor, Jean-François Millet, sí es religioso, ¿no? Es el que ha hecho el Angelus, no sé si conocen ese cuadro. Pero bueno, este es el Buen Samaritano. Como van a ver, es muy realista. Esta, por ejemplo, parece fotografía, ¿no? Del Buen Samaritano. Gente sencilla del pueblo también. Este también es un francés. Y del mismo, este me impresionó mucho. Aparecen a lo lejos el sacerdote y el levita alejándose. A ver si lo vemos acá. Después me voy, estos, ¿no? Me voy a ir hacia atrás para que los vean, pero... Y el hombre herido en primer plano, pero no se ve al buen samaritano, ¿sí? Que es el protagonista de la parábola, ¿no? Por lo menos a mí me transmitía el sufrimiento del hombre en esta tierra, unos porque se alejan y no son capaces de hacer algo bueno para los demás, o hacer algo grande con su vida, y otros porque son golpeados y tirados por el camino y no hay nadie que los socorre. Y es muy fuerte porque no... falta la caridad del que ayuda, ¿no? Del buen samaritano. El hombre está solo, ¿no? Una visión un poco negativa, ¿no? Justamente por eso, porque no hay la caridad que lo suaviza, que le da un sentido a ese sufrimiento. Otro texto, este del Papa Francisco. Dice: prójimo no es un concepto, ni es solo el que está a nuestro lado. Para Jesús y para el cristiano adquiere una connotación moral profundamente antropológica y por tanto de un fuerte carácter espiritual. Prójimo somos todos los seres humanos sin distinción alguna y merecen todo nuestro respeto, nuestra consideración y lo más profundo de nuestro amor. Lo contrario al egoísmo, a los intereses personales o a la satisfacción de las propias pasiones desordenadas. Y aquí cogí el cuadro de Van Gogh, que no sé si ya lo conocen. Tiene muy pocas escenas religiosas Van Gogh, pero este es uno de los más conocidos. Y me gusta mucho por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Está basado sobre otro cuadro de Delacroix, que vamos a ver después. Es de 1890. Aquí está el cuadro. Este es el modelo de Delacroix. Como ven, si lo paso hacia atrás, para que vean que es muy parecido. ¿Sí? Y Van Gogh ya escribe en una carta del 19 de septiembre de 1889 su intención a su hermano de pintar esta obra, hacer una copia de esta obra de Delacroix. Y en 1890 ya le dice a su hermano que ya la realizó. Lo que es muy interesante es que cuando realiza esta obra acaba de recuperarse de su última recaída antes de morir, ¿no? Y puede verse en ella el deseo de encontrar consuelo, ¿no? Era un hombre religioso, ¿no? Van Gogh, ¿no? Identificándose con el protagonista, ¿no? Con el hombre herido. Y han encontrado varias interpretaciones. Bueno, aquí les puse dos. Uno es que durante la recaída en Arles estuvo perdido 2 días en el campo, ¿no? Se perdió. Y que alguien lo encontró y lo llevó de nuevo al hospital
así que se identificó con el hombre herido, ¿no?, que el buen samaritano recoge y se lo lleva a la posada. Esa es una interpretación. Y otra más amplia, que es su propia vida, ¿no? Considerarse él como un hombre solo, castigado por las circunstancias, que ha sufrido muchísimo, y que alguien, bueno, a lo mejor su hermano, Teo, le ayuda a levantarse y a seguir adelante. Así que, bueno, lo interesante de aquí es que ese cuadro es como una terapia para él, ¿no? Representa sus sentimientos profundos, ¿no? Ya no es, si pensamos en la Edad Media, por ejemplo, una explicación del misterio del Evangelio, ¿no?, sino una aplicación a su propia vida. El dibujo también es interesante, tiene un gran dinamismo por el desequilibrio, ¿no?, de las figuras. Bueno, no voy a leer todo aquí porque tenemos poco tiempo, ¿no?, pero ven cómo está subiéndolo al caballo, desequilibrado el caballo también, con las patas detrás más apartadas, y todo el dinamismo. Aquí está el cuadro así, pero ven, las figuras están así, ¿no? También eso es el dibujo. El color también, a mayor sinuosidad, menor intensidad de colorido, y viceversa, ¿no? Y si se traza una diagonal aquí, se ve que arriba los colores son más fríos, ¿no? Y abajo más cálidos. Que arriba está el hombre herido y abajo está el buen samaritano. Otro texto también dice: ¿quién es mi prójimo?, le pregunta el letrado Jesús. Él quiere una receta, una especie de lista de las personas a las que hay que considerar como prójimo. Pero Jesús le da la vuelta a la pregunta. Le indica cómo él mismo puede y debe ser el prójimo de los demás. El problema fundamental del cristiano no es el de saber quién es su prójimo. Su problema esencial consiste en hacerse prójimo, desplazando el centro de interés del yo a los demás. Y ahora nos vamos a ir al siglo XX. Aquí coge un texto de Rupnik, que me encanta, que recoge justamente todo el misterio cristiano y la transmisión del Evangelio a través del arte. Esto fue una conferencia que dio en la Francisco Victoria. Dice: no es suficiente que el arte represente un tema religioso. Es necesario que se convierta en un espacio donde este misterio de la fe se haga presente, se acerque al hombre, lo ilumine, le caliente el corazón y suscite en él la veneración, una actitud de fe y de confianza, una actitud de apertura a Dios. Eso es lo que transmite Rupnik, ¿no? Este es el buen samaritano, y este es el que está en Madrid, en la Catedral de la Almudena, no sé si algunos ya la conocen, en la Capilla del Santísimo, ¿no? Y aquí vemos perfectamente cómo recoge el mensaje del misterio de Cristo. Es Cristo el buen samaritano, está con las heridas, ¿no?, las manos, ¿no?, curando al hombre, y curándolo con los sacramentos, que aquí está la Eucaristía, ¿no? Y si lo comparamos con este cuadro, es impresionista alemán, vemos que aquí no está el sentido del misterio, ¿no? Es una pareja de campesinos, gente sencilla, que recoge a un hombre herido. Alusión a la parábola, el hombre que se ve detrás, ¿no?, que deja, que abandona, ¿no? Pero ya no está el sentido cristiano realmente de la parábola. Y esto es lo que va a suceder en el siglo XX, ¿no? Ese impresionismo inglés, ¿no? Está muy bonito. Me gustó mucho el contraste entre el joven, ¿no?, la luz, y la oscuridad del otro. También la edad, uno que es muy joven, otro que es mayor, y la ternura, ¿no?, del cuadro. Después del impresionismo, es simbolismo. Así que no se saben lo que es el simbolismo. Lo que querían los simbolistas es sustituir el concepto por la ambigüedad, la sugerencia. De hecho, mucho lo relacionan con la música.
Y la verdad que sí es ambiguo, no sabes exactamente si el buen samaritano le va a hacer un bien o no, lo está mirando, qué pasa. Sí, sí, no sabes, no sabes qué pasa. Bueno, este es expresionista alemán que predomina, bueno, realmente se expresa de forma violenta y muy subjetiva, ¿no? Aquí solo se los voy a pasar, que yo creo que ya... el inicio de la abstracción, que también hay que saber qué es buen samaritano, pero que hay muchos personajes y... sería como el inicio del cubismo, ¿no? Parece un cuadro de Picasso, ¿no? De un periodo, ¿no? Buen samaritano. Este es interesante, es un taller chino. Bueno, son chinos, pero se fueron a instalar a Estados Unidos, son cristianos, son católicos, de hecho, y han hecho muchas obras, pero el estilo es muy particular, ¿no? Es el buen samaritano. Ahí les puse el artista. Sí, 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 la pintura, sí. Este es interesante porque moderniza el tema, ¿no? En la época actual, el coche, bueno, sí. Este es contemporáneo, a partir de ahora son contemporáneos. Este es una acuarela también. Este es surrealista, ¿no? Parece uno de Dalí. Aquí no me pregunten que explique porque no sé exactamente. Este es interesante, es protestante, es americano, en Estados Unidos, y lo que es interesante es que ya estas obras las pone en, bueno, iglesias, no sé si iglesias, por lo menos dentro de un edificio religioso, que ya no es para ponerlo en una galería de arte, sino ya para un edificio religioso, que tiene esta, cuando lo lleva a la posada, y esta también, es del mismo. Este es también de Estados Unidos. A mí cuando lo veía pensaba en Dios Padre recogiendo al hombre herido, ¿no? O a Cristo también, bueno. Pensaba más en Dios Padre por el paisaje, bueno, no sé, pero bueno, puede ser Jesucristo también. O también Padre recogiendo a Cristo, ¿no? Pero, sí. Este es interesante, es la iglesia, es un icono bizantino oriental, y ellos han perpetuado toda la tradición medieval, por tanto aquí es exactamente la misma historia que el vitral. Ven al hombre que sale de Jerusalén, que está revestido de inmortalidad con todos los dones, ¿no? Llega el diablo y lo despoja de todo, de hecho se llevan la túnica, que es su mortalidad, y lo dejan tirado. Viene Cristo, que es Cristo, y lo recoge, y se fijan que el pelo lo tiene blanco porque ya envejece, ya perdió la inmortalidad, ¿no? Y lo recoge, lo cura, lo carga. Ahí detrás están Moisés, la antigua ley que no es capaz de redimir al hombre, y Cristo que se lo lleva a la iglesia. Es que exactamente el mensaje del vitral. Ellos han conservado toda esa tradición. Aquí también es Cristo, el buen samaritano, que recoge. Sí, también podría ser. Sí. Es interesante también cómo han aplicado, bueno, también para niños, la historia del buen samaritano. Aquí son viñetas que cuentan historias sencillamente para los niños, hay muchos. Este también me gustó mucho de representación para los niños, ¿no? Del buen samaritano. Y aquí cogí otro texto. Este cuadro que me encanta es de un mormón que ha hecho muchísimos cuadros de textos
pero este me gusta mucho, ¿verdad? Dice, hoy cada cristiano es llamado a repetir a Jesús en su vida, a hacer del buen samaritano un propio seudónimo. Jesús dice, haz tú lo mismo en tu casa, en la calle, en tu trabajo, con tus amigos, con tus enemigos. Haz tú lo mismo. Esta frase la deberíamos tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón a lo largo de todos los días. Una frase que posee un potencial enorme de creatividad y de impulsos nuevos a la acción en favor de nuestros hermanos los hombres. Haz tú lo mismo. Esta sola frase es capaz de inventar el futuro, de fraguar un mundo nuevo y mejor. Y vamos a ver algunas representaciones de esta aplicación con hombres que pues a lo mejor no son cristianos, pero que intentan vivirlo. Aquí son varias formas de representar lo que es el buen samaritano en un sentido humano, no solamente cristiano humano, pero que también es interesante. Por ejemplo, aquí es el médico, es un cuadro del siglo XIX, que, pues, un médico que se va a varios pobres a curar enfermos, ¿no? O puede ser el que da limosna, ¿no? El buen samaritano. Aquí también el que ayuda a un inmigrante, ¿no? Que está ahí tirado, golpeado en la calle, que aquí es el hombre respetable que se acerca al que está, pues, más marginado, o que es lo contrario, el que está más marginado, que ayuda al que está herido. Este es Brasil también, el buen samaritano es el que le entrega sus zapatos, ¿no? para la gente, que ayuda a la gente más pobre. Es un cuadro, sí. Sí. Aquí me encontré que es muy, muy interesante. Ahora no es el hombre herido, es la tierra, ¿no? Un sentido ecológico, ¿no? De ayudar, aunque estén todos personajes de la parábola, ¿no? Pero ya tiene otro sentido. Y se los dejé para que, pero ya hemos terminado el tiempo, así que no vamos a poder compartir mucho. Sí, me ponen que es tiempo. Pero bueno, para que se quede con este cuadro que es más realista, ¿no? Es del momento, y que cada una pueda aplicarlo, ¿no? A su vida, cómo puede ser buen samaritano del que está a su lado, ¿no? Cerca o lejos. Que lo que os decía antes es que aquí está el blog y ven, estas son las categorías. La primera es arte y fe, ya está puesto el cuadro. Y si ven el tercero es Cineforums, así que aquí está el de ayer. Así que pueden entrar y cogen todo lo que quieran. Cuando le haces clic a cada cuadrito te pone, es arte y fe, el otro es, otro es ciencia ficción porque estoy haciendo una tesis sobre esto, así que por eso lo puse ahí. El otro es Cineforum, después está, no me acuerdo cuál puse, oración, el que tiene corazón es oración, temas de reflexión, valores, cine y valores, tiene varios, así que entran y cogen lo que quieran.